Estamos nuevamente reanudando ahora con la clase número, la sexta clase para aprender guaraní. Bueno, yo hago el aporte de un poco porcentaje, vamos a ponerle el 50%, y ustedes con su fuerza de voluntad y la gana de aprender lo otro 50%. Y bueno, así entonces levantamos todo junto la carga. Bueno, hoy vamos a dar los componentes de los verbos y cómo se conjuga. Para poder conjugar, nosotros necesitamos prefijos y sufijos. Eso para los tiempos de verbo. Para el presente simple, solamente prefijo. Pero después tenemos la variante de ponerle los sufijos. Bueno. El elemento central, o sea, la palabra central, es en este caso el verbo. Y bueno, yo digo, guata es caminar. Ahí tenemos un verbo. Y bueno, ese es el elemento central. Ahora, la partícula prefija a me está indicando la primera persona del singular. Che, yo. Aguatá, yo camino. Pero yo digo que voy a realizar esa acción más adelante. Entonces le agrego la partícula sufija ta. Escuchamos entonces. Che, a, guatá, ta. Guatá es el verbo. A es la partícula prefija y ta es la partícula sufija. Y se dice así: che, a, guatata. Che, a, guatata. Recordemos que en una conversación así informal, no hay necesidad de ponerle los pronombres. Los pronombres son lo que en gramática llamamos lo que le suple al sustantivo, o sea, de la persona del cual estamos hablando. Bueno, en este caso, aguatata, yo caminaré. Guatá, caminar. Aguatá, camino. Y aguatata, caminaré. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Bueno, gracias por entender y comprender. Así vamos a ir avanzando lentamente, despacio, pero seguro. Porque si por ahí nos apresuramos, tropezamos y nos podemos caer. Beguente yahamana porque tú chepu aero añepusanga, jajaja. Eso es lo que dije recién en castellano. Entonces, muy bien, vamos a seguir así entonces. Bueno, el prefijo se dice boibewa, es decir, que está antes del verbo. Ese es el prefijo. Y son varios prefijos, primera persona, segunda persona, tercera persona, tercera persona, primera del plural, segunda del plural y tercera del plural. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a ir haciendo yo voy a utilizar las partículas prefijas de número y persona nomás. Aguatata, yo caminaré. Recordemos que che a estábamos dando. O si no, nos fijamos
en las lecciones anteriores, ahí está la explicación. Porque ustedes van a tener esta herramienta, gracias a Dios y a la tecnología, para seguir estudiando. Muy bien. Entonces, la segunda persona del singular, re, guata, ta. O sea, tú vas a caminar. Tú, dere, guatata. El ta. Re, la partícula prefija, y ta, la partícula sufija. Ñe, ecu, i, upei, wa. Es así. Muy bien. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, esta pequeña regla. Y esto tenemos que grabarnos sí o sí, porque es importante esto con respecto a la conjugación. Igual que nosotros no nos damos cuenta que en castellano aprendemos y hablamos correctamente porque nuestro papá, la maestra, todo eso, hablan bien al conjugar, pero eso tiene otra regla. ¿Vieron? El verbo guatá, por ejemplo, en castellano te digo camino. ¿Quién camina? Yo. Caminas. ¿Quién camina? La segunda persona. ¿Vio? Caminas. Y la tercera persona camina. Sin S. Bueno, esas son las reglas que nosotros aprendemos en castellano. Ahora vamos a aprender, vamos a hacer un giro y vamos a aprender en guaraní. Correcto, bueno. Aguatata. Voy a caminar. Aguatata, futuro. Ere guatata. Vas a caminar. Ahí tenemos la partícula prefija de la segunda persona del singular y el sufijo es la misma. Ñeeku i upeiwa. Y el ñeeku imboibewa es el ere. Muy bien. Entonces, vamos. O guatata. ¿Quién realiza la acción? La tercera persona. Él va a caminar. Él camina. Él va a caminar. Jae o guatata. Muy bien. Y así, nosotros una vez que nos vamos acostumbrando y vamos memorizando las partículas prefijas, ahora vamos a la partícula prefija de la primera persona del plural. ¿Sí? La primera persona del plural. Y que corresponde, ¿se acuerda que estudiamos incluyente? Entonces, yaguatata. Vamos a caminar. Tiempo futuro. Yaguatata. Bueno, ahora la partícula prefija de la primera persona del plural excluyente. No todos caminan, porque hay algunos que tienen dificultades motriz. Entonces, decimos ore, ro, guatata. Nosotros vamos a caminar. Futuro. Ojalá que se vaya entendiendo esto. Muy bien, me alegra mucho, me alegra mucho. Ahora, vamos a la partícula prefija de la segunda persona del plural. ¿Sí? Pende, pe, guatata. Pende, pe, guatata. Entonces no hay necesidad que yo diga pende, sino digo la partícula prefija pe, guatata. Guatá y caminar. Pe, nosotros.
Vosotros y ustedes quiere decir pe, guatá, ta. Muy bien. Y ahora vamos a la tercera persona del plural. Ellos. Jaecuera. Recuerda que era así, pero no hay necesidad ahora. Bueno. Jaecuera o guatata. Bueno, o guatata también podemos decir. Y ahí ya se sobreentiende que estamos hablando de la tercera persona del plural. Qué bonito, ¿no? Bueno, así, quiero y necesito que sigan poniendo atención, porque esto es importante para todos. ¿Y saben para qué? Para la cultura correntina. Un pueblo que sabe 2 idiomas es un pueblo culto. Y después a partir del guaraní castellano, y ahí ya podemos aprender más fácil el inglés. Les recuerdo que a mí me facilitó mucho esto. Yo comencé a estudiar en la secundaria en el 2009. Y acá estamos avanzando lentamente porque a mí lo que me falta es tener algún profesor o profesora constantemente o alguien con quien que hable. Entonces eso a uno le facilita. En cambio, a muchos de ustedes se le va a facilitar aprender el guaraní. ¿Por qué? Porque le tenemos a papá, mamá, al abuelo, a las tías, gente de mi edad también que hablan guaraní, y eso le va a facilitar para aprender guaraní. Ustedes saben que yo estoy muy feliz, sobre todo con la providencia. Ñande yara tu pame ambo aguye y catuja ambo aina pendebe coñande abañé. Que yo le doy gracias a la divina providencia. ¿Por qué? Porque acá me han cedido un rincón acá para que yo pueda llegar hasta la casa de cada uno de ustedes. Parece redundante esto de repetir esto que digo en castellano, pero siempre hay un motivador para que adelante y sigamos con mucha gana para estudiar. Bueno, muy bien. Así entonces, nosotros en guaraní, como le digo, podemos hacer, ahí ya estamos conjugando un verbo con la partícula prefija y la partícula sufija y el elemento central que es el verbo. ¿Vieron? El ejemplo está en la primera persona del singular. Guatá es el verbo caminar. Aguatá quiere decir yo camino. Y aguatá, ta, estoy diciendo yo voy a caminar. ¿En qué tiempo? En el tiempo futuro. Está bonito, ¿no? Y bueno, así nosotros paso a paso vamos a aprender a caminar. Y vamos a aprender a caminar porque estamos en el momento más hermoso y bonito de esta historia. Porque en serio, nosotros estamos haciendo historia en este momento. Porque estamos haciendo surgir desde la ceniza como el ave fénix al abá ñe. Bueno, vamos a
nosotros tenemos unos sustantivos que son posesivos para decir mi, tú, su y así sucesivamente nosotros utilizamos los posesivos. ¿Y sabe en dónde se utiliza esto? No antes de verbo, porque ahí viene a ser pronombre personal. Pero nosotros cuando utilizamos sustantivo, ahí sí utilizamos los posesivos, índices posesivos, dice. Bueno, che significa mi. Un ejemplo. Che bot, mi flor. Ese es un sustantivo común. Che bot, mi flor. Como le digo, los posesivos son para utilizar con los sustantivos. Y los pronombres se utiliza para los verbos. Bueno, cherumi. Cherumi. Ese cherú es papá. Y cherumi es un término cariñoso, dulce, que se le pone al sustantivo. Entonces, cherumi, estoy diciendo mi papá. Cherumi, digo mi papá. Bueno, otro sustantivo. Por ejemplo, rataqua es el horno. Esa es la forma constructiva ya, porque voy a utilizar un posesivo, pero su forma absoluta es tataqua. ¿Escucharon alguna vez? Tataqua. Entonces, cuando decimos tataqua, estamos diciendo el horno. Y se le dice tataqua porque justamente para calentar ese horno tiene una boca. Y ahí se le pone, se le va poniendo las leñitas y se le va calentando. Y ahí se hace el fuego. Hasta que calienta todo su interior. Después, una vez que ya está, se saca y se pone. Todo lo que a nosotros nos parezca. Pan, torta, bueno, torta dulce. Bueno, todo eso hacemos en el tataqua, el horno. Pero para decir mi horno, yo digo cherataqua. Cherataqua mi. También porque hay un tono en un concepto cariñoso, amoroso. Cherataqua mi. También porque decimos cherataqua nomás, mi horno. O le agregamos cherataqua mi. El mi se puede obviar. Pero en este caso le digo para que sepan, porque por ahí van a leer en algún lugar y nos vamos a encontrar con estas palabritas finales en guaraní, que solamente el guaraní tiene esto. Muy bien, así entonces, estos son los posesivos. Bueno, de quiere decir tú, que coincide con el pronombre de tú. Y digo yo de botu. De botu. ¿Qué digo ahí? Tu flor. El tú está indicando que esa flor es tuya, ¿eh? Es tuyo. De botu. Entonces, yo ahí estoy diciendo tu flor. De botu.
Ah, ¿cómo se escribía? Le digo en castellano, después le digo en guaraní. Y corta O T Y. Pero en realidad se dice en guaraní vocal gutural. V O vo T U T vo t de y vo t tu flor. Esa flor es tuya. Claro, de y vo t. Qué lindo. Acá también Deru. Deru, tu papá. Deru, tu papá. Se va entendiendo, ¿no es cierto? Esa es la idea. A mí me encantaría que se entienda esto. Y algún día usted ahí tiene mi contacto y me va diciendo, esto no entendí, esto entendí. Y yo de todo corazón, a mí no me molesta, al contrario, me agrada y me siento útil si yo puedo dilucidar vuestra duda para que podamos aprender. Muy bien. Bueno, Deru, tu papá. Ahora vamos. De Ratakua. De Ratakua. Tu horno. ¿Vieron? Ahora. Su. Y llevo tu. Bueno, ahí según el caso dado, puede ser Y, que es Y, o la ínoma o la H, para la tercera persona. Los posesivos también. Acá en este caso, aparece la I y la Y, para decir su flor. Y, bot. Y bot. Ustedes ya se escribieron. Tomaron nota de que flor se dice bot. Y acá la partícula prefija es la I y la J, que es I, se deletrea. I, V, O, T, I, bot. ¿Qué quiere decir eso? Su flor. Muy bien. Ahora, su papá. Ahí viene el ejemplo que recién decíamos. Ahí se le agrega la ínoma. Y tuba. Su papá. Vayan tomando nota esto despacito. Aunque escriban mal y vayan escribiendo con este elemento, el lápiz con mina. Esto se puede borrar. Y después, cuando van averiguando, por ahí aparece alguien que sabe de guaraní, entonces le preguntan y ya van corrigiendo. Entonces, esa es una forma práctica de aprender guaraní. Qué lindo. Y tuvo su papá. Muy bien. Y ahora, ¿cómo decimos su horno? Qué lindo. Su horno decimos Jatacua. ¿Cómo se escribía Jatacua? La J, no. No le ponemos la J. Es con H. La H se pronuncia G. Ja, G, Ji, Jo, Ju. Recordemos eso. Entonces, Jatacua significa su horno. Lógicamente que cuando hablamos ya en guaraní vamos a hablar con más fluidez, pero yo lo voy haciendo pausadamente para que se entienda.
Muy bien. Algunos términos. Les voy a leer nomás total. Lo que abunda no daña. Les voy a explicar. Por ejemplo, con el índice personal. Índice personal es cuando utilizamos la primera persona. Índice personal ñandé, que es nosotros plural. Si el elemento central es nasal, nasal es cuando, por ejemplo, ti, cuando se escribe con M, con N, o cualquier vocal nasal, ese es el elemento central, es nasal. Se usa la partícula prefija ña en ese caso. Si es oral, se usa la partícula prefija ya, como hemos aprendido, ñandé ya. Y si es nasal, es con ña, ñe, ñi, ño, ñu. Vestidme despacio que estoy apurado, dijo. Vamos despacio, hermano, tranquilo. Pero yo le digo, qué lindo sería que tengamos un grabador para ir grabando. Aunque esto queda grabado, me parece. Es cuando usted busca en el Facebook o YouTube. ¿Vieron? Y ahí repasamos nuevamente. Nosotros caminamos, por ejemplo. Bueno, a ver. Ya ejemplo. Nosotros salimos. Ñandé, ñacé, nasal. Nosotros caminamos. Ñandé, yaguatá, oral. Muy bien. Vamos avanzando un poquito, después vamos a ir total, esto vamos a ir repasando. Hasta que no me echen de acá, yo todos los días del año voy a estar acá con ustedes. Si Dios quiere. Y vamos, ahí va, creo que sale el número de mi teléfono para que ustedes se comuniquen conmigo por cualquier duda. Entonces ahí nos podemos comunicar. Bueno, las posposiciones ñe, ecu, i, upei, wa. Hasta ahí le voy a hacer el consejo. Upei, wa, rire, wa. Dice, equivalen a las preposiciones del castellano, pero en guaraní van después de la palabra. Las posposiciones monosilábicas van unidas al elemento central y las polisilábicas van separadas. Bueno, ¿qué es la posposición? Es el equivalente a las preposiciones. Me acuerdo allá antes que hemos estudiado que eran las preposiciones abajo, con, contra, de, desde, hasta, hacia, por, para. Bueno, hasta ahí nomás. Ustedes buscan en cualquier diccionario las preposiciones en castellano y le va a salir. Entonces, con este conocimiento, vamos a cerrar esta clase porque ya toca el timbre. Bueno, me hacen muy feliz y ojalá que se contacten conmigo a ese número que se encuentra en ese lugar. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.